Hola, hola chicos, un saludo de mi parte, ¿verdad? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a una clase más, ¿verdad? Un saludo a la distancia, ¿verdad? Allí en sus casitas, esperando que esta semana, ¿verdad? Aprovechemos de mejor manera nuestro tiempo. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar, ¿verdad?, con el tema de esta semana. Y el tema de esta semana se titula Identidad a través del idioma español. Entonces, obviamente, ¿verdad? Como dice su título del tema, vamos a estar hablando del idioma español. Ok, el idioma español, ¿verdad, chicos? Que nosotros también lo conocemos como castellano, ¿verdad? Es una lengua romance del grupo ibérico y es uno de los 6 idiomas oficiales de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, es uno de los 6 idiomas más hablados en el mundo. El español es la tercera lengua más hablada del mundo por el número de hablantes que la tienen como lengua materna. Mire qué dato más interesante. De acuerdo, ¿verdad?, con el diccionario normativo de la Real Academia Española, ¿verdad? Los nombres español y castellano son sinónimos, entonces tanto el español como castellano son aceptables, le podemos llamar de esas maneras, porque según la RAE, ¿verdad? Son sinónimos y ambos son aceptables. Ok, ahora bien, ahora que ya sabemos, ¿verdad?, que le podemos decir tanto español como castellanos y estamos en lo correcto, ya sabemos que el español es uno de los 6 idiomas oficiales, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas y es la tercera lengua, ¿verdad?, más hablada del número, ¿verdad?, que lo tienen como lengua materna. Pero chicos, lo que yo quiero enseñarles es que el idioma español, ¿verdad?, tiene características. En este caso, ya hablando de nuestro idioma, o sea, de Honduras, hablando de las características del idioma español de Honduras. Ok, vamos a distinguir 2 tipos de características en las que nos vamos a estar enfocando y vamos a estar discutiendo y dando ejemplos. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que el español de Honduras no es diferente al español del resto de los países que hablan el español, ¿verdad?, del español de América. Aunque en Honduras, o sea, internamente, podemos señalar 2 elementos y vamos a estar discutiendo esos 2 elementos. ¿Cuáles son esos 2 elementos que hacen diferente el español de Honduras? Uno es el elemento fonético, fonológico, y el segundo es el elemento morfosintáctico. Entonces ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Entonces es lo que vamos a estudiar a continuación. Ahora bien, hablemos entonces primero de los elementos fonéticos fonológicos. Ahora bien, cuando nos referimos, chicos, a lo fonológico, a lo fonético, estamos hablando del estudio de los sonidos o de los fonemas, o sea, como A, este es un sonido, B, este es otro sonido. Entonces, esos son elementos fonéticos fonológicos. Entonces, la fonología se refiere al estudio de los sonidos o fonemas, ¿verdad? Entonces, para que nosotros entendamos mejor, vaya, por ejemplo, ustedes han escuchado la entonación de los nicaragüenses, ¿verdad?, que es muy diferente a la entonación de los hondureños, pero según algunos estudiosos, Honduras, ¿verdad?, tiene una entonación, ¿cómo le digo?, más pausada que el resto de los países de Centroamérica. Algunos dicen que la entonación de nosotros como hondureños es similar a la entonación de los salvadoreños, ¿verdad? Pero la entonación de Honduras es diferente al resto de los países de Centroamérica, ¿verdad? Los sonidos son eso, como por ejemplo, vaya, los nicaragüenses no dicen mamá, ellos dicen mama. Entonces nosotros tenemos otro tipo de entonación. Entonces, cuando nos referimos a los elementos fonéticos, ya le dije que estamos hablando de los sonidos, ¿verdad? Entonces, vamos a explicar estas diferencias o estas características propias de nuestro idioma español acá en Honduras. Ok, por ejemplo, nosotros tenemos una pequeña dicción de un fonema o más en el interior de una palabra. Por ejemplo, tenemos esa dicción de agregar un sonido más en una palabra. Por ejemplo, la G en aire. ¿He escuchado? No dicen aire, dicen aire. Entonces, esa es una dicción de agregar un fonema más. En este caso, el fonema que se agregue es la letra G. Igual que en la segunda que tengo. Irrompible. ¿Ha escuchado?
irrompible. Agregamos el fonema N, ¿me entienden? En el interior de la palabra, que no es necesario. Por ejemplo, en la segunda, nosotros la D y la J, ¿verdad? Que la agregamos, o sea, no la pronunciamos al final de la palabra, ¿verdad? Tendemos a no pronunciarse. Por ejemplo, ahí tengo yo, pared. En vez de decir pared, nos comemos la D y decimos pared. Usted, en vez de decir usted, amistad, soledad, reloj, y es reloj, ¿verdad? Entonces, esa también es otra de las adicciones en nuestro idioma fonológico, ¿verdad? En los sonidos. Tendemos a comernos fonemas al final de una palabra, no se los colocamos. Otro es que ponemos en un hiato, ¿verdad? Cambiamos la E por I. Acordeón, que es lo correcto, acordeón. Entonces, en vez de colocar la E, lo pronunciamos y lo escribimos con I, así tal como se escucha. Anteojos. Lo correcto, anteojos. Maestro, maestro. Vigiar, pelear, decimos, pelear. Entonces, eso es fonética, los sonidos. Tendemos a poner sonidos en las palabras, ¿verdad? Que no deberían ir. Otra de las cosas que más nos identificamos con hondureño son dos cosas. Una se conoce como el ceseo y otra se conoce como el yeísmo. El ceseo es cuando mezclamos los sonidos de la C, la S y la Z. Como nos cuesta diferenciar esos sonidos, ¿verdad? Entonces muchas veces escribimos las palabras con S o con C simplemente porque las pronuncian igual, ¿verdad? Porque todas las pronuncian como S. Casa, corazón. Entonces eso aquí en Honduras se le conoce como ceseo, que es cuando mezclamos el sonido de la C, la S y la Z y escribimos todo como que si fuese S y pronunciamos todo como que si fuese S. Y el otro elemento, ¿verdad? Hablando de la fonética de los sonidos, es el yeísmo. El yeísmo es muy parecido al ceseo, solo que el yeísmo es cuando confundimos, ¿verdad? La Y con la doble L, o sea que las pronunciamos igual. Recordemos que la Y se pronuncia suave, payaso. La doble L se pronuncia más fuerte, gallina. Entonces, se entiende a ver yeísmo porque pronunciamos tanto la Y como la doble L, la pronunciamos de la igual manera. Entonces, por eso ahí vienen también muchas veces los errores ortográficos. Entonces, esto tiene que ver, ¿verdad?, con los elementos fonéticos. Estos son algunas de las características propias de nuestro idioma español que nosotros estamos cometiendo esos errores, ¿verdad? Entonces, como ahorita ya lo sabemos, entonces, ¿verdad?, vamos a tratar de no hacerlo. Y otra parte, ¿verdad?, que es característica de nuestro idioma español es la morfosintáctica. La morfosintáctica tiene que ver con la escritura. Entonces, a nivel de la escritura y obviamente también cuando lo pronunciamos, ¿verdad? A nivel morfosintáctico, Honduras se caracteriza en algo fundamental y es lo que nosotros conocemos como el voceo. El voceo en Honduras, ¿verdad?, es diferente al resto de los países de Centroamérica, porque nosotros utilizamos el vos con personas, ¿verdad?, con las que tenemos gran confianza y usted con las personas a las que se tiene un respeto, un poquito más de alejamiento. Nosotros decimos, vos, ¿cómo estás?, a una amiga muy íntima, ¿verdad? Pero decimos usted cuando le decimos a una persona que le guardamos respeto o no lo hemos tratado mucho. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Estos son los dos elementos o dos características importantes, ¿verdad?, que suceden en el idioma de Honduras. Entonces, nosotros aquí, chicos, hasta este momento, nos damos cuenta que el español, ¿verdad?, es un idioma extenso, ¿verdad? Cada uno de los hispanohablantes, o sea, de las personas que hablan el español, tienen su manera de hablar, ¿verdad? Ya sea por su pronunciación o por las palabras que, pues, a lo largo de los años, ¿verdad?, han venido surgiendo y que en cada región, ¿verdad?, le han dado su propio significado, ¿verdad? En cada región, entonces, a eso, cuando en cada región se le da un significado propio de la lengua, eso se le conoce como regionalismo, ¿verdad? Que los regionalismos podríamos decir que son las palabras propias de la lengua, ¿verdad? O la variedad lingüística que se da en determinado país. Entonces, hoy en día nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que nuestro idioma español, ¿verdad?,
no es diferente al resto del idioma en América Latina, simplemente tenemos características propias de nuestro idioma, ¿verdad? Espero les haya gustado mucho el tema. Vamos a estar trabajando, ¿verdad? Sobre esto, siempre muy pendientes de las asignaciones en la plataforma, de las clases en vivo, y cualquier duda o pregunta que tengan, pues no duden en escribirme, que siempre estoy para servir. Me despido de ustedes y que tengan un bonito día.